buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy tenemos dos temas fuertes. Primero vamos a hablar obviamente de esto que es la gran polémica que se ha generado sobre una ley que pretende controlar a organizaciones de la sociedad civil y que terminó salpicando a uno de los que integran la comisión que supuestamente está haciendo esta investigación, el senador Gustavo Leite. Por cierto, invité al senador Gustavo Leite. La idea era tener una conversación mano a mano con él para que dé su versión de la historia. Dijo que tenía que acompañar, creo que al nieto, a un partido de rugby o cosa parecida y declinó la invitación. Lo lamento mucho, como me hubiese gustado que estuviera hoy acá. Vamos a hablar de eso. Vamos a hoy compartir una entrevista que hizo mi compañero Iván con una persona que está condenada por narcotráfico. Creo que tiene 20 años de condena. Pero que va a contar desde la cárcel, contó, una serie de situaciones que sospechamos que ocurren, pero que nunca nadie se animó a decir tan abiertamente. ¿A quién le pagan cuando están en la prisión para tener protección? ¿Cuánto se paga? Información que corre sobre quién pudo haber ordenado el asesinato de Marcelo Pecci, entre otras cosas. En la segunda parte del programa vamos a tener eso. Quiero empezar hablando de una cuestión que está dando vueltas hace rato, una cosa breve. Está dando vueltas hace rato. Hay un discurso sobre una preocupación de determinado sector político con respecto a la soberanía paraguaya y el peligro de que perdamos soberanía. Ustedes saben que la soberanía básicamente es el ejercicio del poder en un determinado territorio. Un poder que se ejerce en democracia, el poder es del pueblo y se ejerce a través de las personas que son elegidas por el pueblo, que son sus representantes y que defienden en teoría sus intereses. Esa es la soberanía. Y ellos hablan constantemente de que se está debilitando esa soberanía. Y yo coincido plenamente con ellos. Efectivamente, la soberanía paraguaya está en riesgo. Nuestra soberanía es débil, es frágil. ¿Y por qué? ¿Por qué es frágil? ¿Por qué es débil? ¿Por qué está bajo riesgo? Porque hoy nosotros tenemos paraguayos y paraguayas que tienen que enviar a sus hijos a escuelas y colegios en Brasil o en la Argentina cuando están en la zona de frontera, porque la cobertura pública en Paraguay no existe. Hoy tenemos paraguayos y paraguayas que para salvar sus vidas se van a hospitales en Brasil o en Argentina. Eso es pérdida de soberanía. En los últimos 10 años, 500.000 de paraguayos abandonaron el país para buscar trabajo. Este dato es oficial y es del Instituto Nacional de Estadísticas. Eso es perder soberanía. Los jóvenes paraguayos que estudian afuera, que se capacitan y llegan al país y esperan poder de alguna manera colaborar con lo que aprendieron, ven que los cargos estratégicos en el Estado son ocupados por los hijos de los diputados y los senadores y los políticos en general. Eso es pérdida de soberanía. Ese capital formado tiene que salir del país a buscar empleo en otra parte. Hay pérdida de soberanía cuando las personas que elegimos no están allí para defender nuestros intereses, sino los intereses de grupos económicos, de organizaciones criminales y de otros sectores afines. Si hoy un diputado o un senador está en su curul para defender los intereses de un narco, o peor, es socio del narco, tienen razón. La soberanía paraguaya hoy es frágil, está debilitada. Y esa no es una consecuencia de lo que han hecho los gobiernos extranjeros. Ese es el producto de lo que han hecho nuestros gobiernos. Así que ten en cuenta cuando desde la clase política te dicen la soberanía está en riesgo. Dicen la verdad y los responsables son ellos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo
Bueno, ya les cuento, estamos nosotros hoy con Ezequiel Santagada, abogado. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Hola Luis, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la teleaudiencia. Estamos con Marta Ferraras, directora ejecutiva de Semillas para la Democracia. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Un gusto escucharte y saludos a la audiencia. Bueno, Marta se ha convertido en una de las, digamos, enemigas públicas número 1 de acuerdo con este discurso con respecto a las organizaciones civiles. ¿Qué hace Semillas para la Democracia y por qué en este momento ustedes son un peligro para nuestra soberanía? Bueno, Semillas para la Democracia justamente el día de ayer cumplió 18 años de vida institucional. Como dice su nombre, nosotros trabajamos para mejorar la calidad de la democracia en nuestro país, trabajamos en participación ciudadana, lo que buscamos es tener una democracia más sólida para que justamente las instituciones se consoliden y los paraguayos y paraguayas puedan gozar de sus libertades plenamente. Hemos apostado a eso desde que empezamos, hemos trabajado en distintos tipos de programas, hemos sido aliados estratégicos justamente acá con Ezequiel en el Grupo Impulsor de Acceso a la Información Pública que hemos liderado durante 10 años, hemos trabajado intensamente con y sin recursos del extranjero para tener una ley de acceso a la información pública que yo creo que ha sido una de las más grandes conquistas que ha tenido la sociedad paraguaya en la lucha contra la corrupción. O sea, ¿ustedes qué hacen ahí? ¿Hacen lobby para que salga la ley? Hacemos lobby para que... No solo lobby. Nosotros, Ezequiel es uno de los redactores de la ley, es uno de los redactores de la reglamentación de la ley. Es la ley que hace que cualquier ciudadano tenga derecho hoy a pedir a cualquier institución pública información y el plazo en que tienen que dar la información. Hacemos capacitación incluso para municipios que no conocen la ley de acceso. O sea, hemos hecho, hoy si bien es cierto, aún plenamente no se ejerce y hemos tenido retrocesos, en eso te puedo hablar muy bien Ezequiel, hemos hecho distintos tipos de capacitaciones para que los ciudadanos y ciudadanas, los municipios, las gobernaciones sepan cuál es la ley, cómo funciona, cómo montar una oficina, cómo pedir información pública, cómo hacer investigación para conocer. ¿Y cómo se financian, Marta? ¿Nosotros? Sí. Nosotros nos financiamos con cooperación internacional, Luis. Nosotros no tenemos cooperación del gobierno paraguayo, del Estado paraguayo, incluso en este último proceso, la acusación de la pérdida de soberanía y nos acusan de haber recibido millones de dólares de la USAID. Nosotros hemos tenido un proyecto que hemos terminado de ejecutar en el mes de junio de $800.000 y no tiene contrapartida local. O sea, es un proyecto netamente con plata de la cooperación internacional. O sea, ¿ustedes no recibieron dinero del Estado? No. No, nosotros no recibimos dinero del Estado. Trabajamos con cooperación del exterior que nos apoya en procesos como este o como el proceso de financiamiento, la ley de financiamiento de partidos. Hemos sido asesores de la Comisión de Reforma Electoral, hemos sentado oposición, hemos trabajado en política comparada, hemos participado activamente para que se apruebe la primera ley de acceso a la información y la segunda. Perdón, la ley de financiamiento de partidos políticos y también la segunda versión. A ver, Ezequiel, ¿qué es lo que supuestamente hoy falta en nuestra legislación? ¿Por qué hay una ley especial que bueno, ya tiene ahora, pasó otra vez a la Cámara de Diputados, creo que de senadores otra vez, ¿verdad? Pero bueno, falta algo en nuestro marco legal. Estas organizaciones no gubernamentales o de la sociedad civil o fundaciones escapan al control. Hay un peligro de que puedan, no sé, gobiernos extranjeros financiarles para estar impulsando alguna cuestión que vaya contra nuestras costumbres. No. Las organizaciones de la sociedad civil están jurídicamente reguladas en el Código Civil, están las asociaciones reconocidas de utilidad pública, están las asociaciones con capacidad restringida y las fundaciones, que son las 3 únicas figuras jurídicas para organizaciones sin fines de lucro. Esas organizaciones tienen RUC, esas organizaciones pagan impuestos, esas organizaciones están inscritas en CEPRLAT, esas organizaciones pagan IPS, esas organizaciones tienen múltiples registros. Como corresponde, o sea, no hay ningún inconveniente con eso. O sea, toda la información de cómo operan estas organizaciones está en el Estado. La tiene el Estado. Y aparte, hay una cuestión que es de buena fe.
Todo el mundo sabe quién financia a Semillas para la Democracia o quién financia a cualquier organización de la sociedad civil. Basta entrar a nuestras páginas web y ahí está todo. Es más, por lo general, por contrato, se exige que se le dé crédito a la agencia donante. Esos informes están publicados en todos lados. Cuando se hacen publicaciones aparece el logo de la organización con la agencia donante. O sea, no hay ningún inconveniente. Es más, es una práctica que muchas de las organizaciones que han trabajado en transparencia vienen adoptando desde hace un buen tiempo. Se publican balances auditados en las páginas web, con lo cual no solamente se sabe quién es el donante, sino el monto y en qué se gasta, cómo se lo gasta, y eso pasa por el filtro de una empresa auditora que está reconocida por el Colegio de Ciencias ¿Qué Contables. Entonces esta ley, así como está ahora, qué cambia? Y en realidad lo que viene a cambiar son mayor regulación, porque no solamente son los 3 tipos jurídicos que te acabo de mencionar, hoy por hoy, y aparte acá tengo que hacer un paréntesis, el texto aprobado en diputados al día de hoy no lo conocemos, yo cada tanto estoy dándole refresh al SILPI y no encuentro todavía ese texto, pero si nos atenemos al texto que estaba circulando horas antes de que se apruebe, bueno, dice que van a ser organizaciones sin fines de lucro, las mencionadas, pero también cualquier otra que bajo cualquier figura jurídica haga incidencia en políticas públicas. Y exceptúa algunas. Así en general, básicamente, dice incidencia y detalla cuáles son las formas de incidencia en cualquier poder del Estado. Esto es, si uno ejerce su derecho a la manifestación, a la petición, a la defensa de los intereses difusos o a la expresión, todos derechos que sirven para incidir en políticas públicas, pues va a estar, si una organización hace eso, pues va a estar en principio regulada por esta ley, va a tener que inscribirse en un registro de organizaciones sin fines de lucro, si no se llega un nuevo de los tantos que ya existen, va a tener que publicar toda la información que decidan que se tiene que publicar. Pero hay una confusión ahí, a ver, porque... Sí. A ver, primero, ¿son solamente las organizaciones que reciban dinero del Estado? No. Porque, por ejemplo, es decir, a ver, ¿qué es incidir en política pública? Las iglesias inciden en política pública. Bueno, o sea, de hecho, cada vez que un obispo desde el púlpito habla de, por ejemplo... Pero las iglesias quedaron fuera en el nuevo proyecto, como los partidos políticos. Bueno, también, pero si dice sí. cualquier organización, sí. o sea, estoy nomás yendo a sí, eso, sí. ¿verdad? ¿Qué significa incidir en política pública? Yo acabo de hacer un monólogo. Ese monólogo busca incidir en la política pública. Totalmente. O sea, que lo que estamos haciendo acá es incidir en políticas públicas. Entonces, digamos, yo tendría que inscribirme en ese registro, aunque bueno, yo... Bueno, el canal tendría que hacerlo. Digamos que dentro de las boludeces que se eliminaron, el proyecto original de senadores, que ojo, todavía puede ser el proyecto sancionado, incluye a las personas comunes y corrientes de carne y hueso como nosotros. Las físicas, no también, las jurídicas. las físicas. O sea, esa era una de las boludeces, entre comillas, que el Poder Ejecutivo cambió. Sí. Pero ahora vos tenés... Insisto, dice cualquier otra figura jurídica. Sí. Puede ser una EAS, una SRL, una SA, una cooperativa. Sí, una empresa privada puede incidir en una política pública. Bueno, digo, tal vez. Puede ser una campaña, por ejemplo. La Comisión está pidiendo empresas privadas, Luis. Claro, pero digo, pero digo una empresa no sin fines de lucro, con fines de lucro. Sí. Por ejemplo, una cadena farmacéutica puede hacer una campaña por... no a la violencia. No ahora, el cáncer de mamas. Eso incide en política pública. Sí. O sea, tendría que registrarse y pasarle toda su contabilidad privada. Vamos. O sea, según el texto amplio de la ley, es una de las posibilidades. Vamos a ver cómo queda reglamentado. Ahora, ¿para qué quieren la información ellos? ¿Qué Pero además te piden... para ventilar y matar política y socialmente a quienes no piensen como ellos. A ver, esto es peligroso inclusive para el sector privado. Vamos a suponer que haya una empresa que está en el comercio y es competidor de otra empresa cuyo dueño es un político o alguien muy poderoso. Es cuestión de empezar a perseguirla, empezar a ventilar su información. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo en este momento? Y lo dijo con todas las letras el senador. O sea, es ventilar la información que se tiene para matar política y socialmente a los ONGeros. A ver, Marta, ¿ustedes tienen alguna información que consideran confidencial y que no quieren hacer pública? Sí, tenemos. ¿Qué, por ejemplo? Nosotros somos los representantes, o sea, somos los socios, la organización socia de ACNUR en Paraguay, por ejemplo. ¿Qué es ACNUR? Contale. ACNUR es la Secretaría de Refugiados de Naciones Unidas. Ajá. Nosotros tenemos y manejamos información de alto nivel de confidencialidad porque no podemos difundir los nombres de quienes son los beneficiarios
de nuestro apoyo cuando tienen una condición de refugio en Paraguay. Por ejemplo, igualmente sucede con la gente que trabaja con niños, la gente que trabaja con adictos. Vos no podés ventilar los nombres de esas personas, no podés pasar a un registro donde te exigen el nombre y los documentos de todas las personas que fueron beneficiarias de tu asistencia. Eso también figura en la nueva ley. Están entre las boludeces de Santi. Exactamente. Entonces, entre todas esas boludeces están atentando contra el derecho internacional, contra el derecho privado, contra la intimidad de las personas. Dice que él te va a decir todos los números de la Constitución. A mí 33, me da la impresión, 34, 35. A mí me da la impresión de que lo que ellos quieren, y que de hecho me parece que estuvieron buscando, es ver si toda persona crítica tiene algún vínculo. O sea, primero, todas las ONG, trabajan con los gobiernos extranjeros, por lo tanto son operadores de los gobiernos extranjeros, ¿verdad? Y están atentando contra la soberanía del país. Lo segundo era cualquier persona que haya tenido un contrato con cualquiera de estas fundaciones. No sé, contrataron a mi amigo Fito Cabral para que conduzca un evento de Kení, ¿verdad? Y de Kení recibió alguna vez dinero de USAID, no sé, en algún programa. Entonces, es decir, acá está esta factura, por lo tanto Fito Cabral forma parte de la campaña de USAID, que busca habilitar la soberanía del Paraguay. O sea, me parece que todo esto es una excusa para tener material para una casa de brujas, para una campaña mediática. Es una cacería de brujas. Es lo que pasa en países. Por eso es que la preocupación nuestra, que trabajamos el tema de democracia, es porque nos levantamos todas las mañanas porque queremos un país mejor. Y no creas que si desaparecemos nosotros no va a aparecer otra gente que va a hacer eso. Vos te levantás todos los días para venir a tu trabajo, pero estás comprometido, y cuando haces esto, cuando haces políticas públicas, estás apostando a un país mejor. Claro que quieren cazar brujas para cualquiera que no piense igual que ellos. Y si hoy vienen por nosotros, evidente es que mañana van a venir por la prensa si están ventilando nombres de grandes luchadores como Alcibiades González del Valle, de periodistas de una trayectoria impecable como Susana Oviedo. Eso se llama ser miserable, Luis. Pero aparte, toda esa cooperación no es que son infiltraciones secretas de potencias extranjeras que quieren cambiar el ADN de la paraguayidad. Una y cada una de esas cooperaciones de Estado a Estado están expresamente convenidas y avisadas y consentidas por el Paraguay. Claro. Vamos a los fondos USAID. Son objeto de un tratado internacional, es la ley 6694. Entonces, no es que hay una operación secreta para tratar de infiltrarse y hacer una suerte de espionaje contra el partido que está en el poder. Está aprobado por ley del Congreso. Por eso mismo, no solamente es un tratado internacional. Claro. Está por encima de las leyes. O sea, es una cuestión que no tiene sentido. Y por otra parte, hay que hablar de esa intencionalidad política. La comisión es para investigar lavado de activos, contrabando y delitos conexos. Primero no lo dijeron, porque cuando empezaron a citar dijeron denme la información porque está establecido en el 195 de la Constitución. Sí, es cierto, tienen la facultad, pero no hay facultad que la puedan ejercer en forma discrecional. Siempre tiene que estar motivada y fundada. No lo hicieron, pero después lo dijeron públicamente. Esto es, la hipótesis a investigar era que gobiernos extranjeros a través de ONG habrían estado financiando actividad político-partidaria y eso implicaba lavado de dinero. Bueno, es cierto, el artículo 126 de la Constitución prohíbe que gobiernos u organizaciones extranjeras financien actividad político-partidario y eso es categórico. El Código Electoral en 2 de sus artículos establece esa prohibición de manera expresa y en el artículo 336 sanciona ese financiamiento con multa. La pregunta acá es que cualquiera que lea el Código Penal, no necesita ser penalista, va a ver que para que se lave dinero tiene que haber un delito precedente, un hecho antijurídico. El dinero se tuvo que haber obtenido mediante alguna actividad ilícita. Exactamente. Y el propio Código Penal, en el artículo 196, hace un listado detallado de cuáles son esos hechos punibles. Y los que no detalla dice, sino un crimen. Para que haya un crimen tiene que haber una expectativa de pena superior a los 5 años. ¿Dónde está el crimen? ¿Dónde está la posibilidad, siquiera teórica, de que exista lavado de dinero? Es un blef. O sea, no hay forma jurídica de sostener que se está investigando lavado de dinero porque por más que lleguen a descubrir que se le pagó a una candidata, a diputada,
6 millones de guaraníes, como si con eso se pudiera hacer financiamiento ilícito de la política. Bueno, y supongamos que haya sido con la intención, inclusive, de financiar esa campaña. Y está muy bien que la gente financie su campaña con su plata, no con la plata del narcotráfico. Pero aparte, vamos a otra cuestión, ni del Marta. lavado de dinero. Aparte, hay otra cosa, Ezequiel. Lo grave es que hicieron esto para justamente no ser pillados ellos cuando efectivamente sí reciben dinero del narcotráfico, de gobiernos provinciales o estaduales de los países vecinos y demás. No pasa absolutamente nada. Ellos mismos hicieron una ley a su medida. No pasa nada. No van a ir presos por esto. A mí me llamó mucho la atención, me llamó la atención que, a ver, si nosotros estamos investigando si se lava dinero, vamos a suponer que haya fundaciones privadas que lavan dinero. No sé, yo también quiero saber si eso es así, ¿verdad? Hay muchas fundaciones. Hay fundaciones. La fundación de Cartes, el gobierno, durante el gobierno de Cartes, se reunían en la fundación privada de Cartes. O sea, ellos hacían gobierno, hacían política pública desde la fundación. No sé si es bueno o malo, no lo estoy diciendo, no sé. Pero, a ver, se sacó por ejemplo, a los clubes deportivos. Yo tengo sospecha de que hay clubes deportivos que pueden estar lavando dinero porque no me explico cómo pagan los salarios que le pagan a determinados jugadores, cuando no hay forma de que el club recaude ese dinero para poder pagar. Sacó los partidos también. Los partidos políticos. Las iglesias. Las iglesias, o sea... Hay pastores presos por lavado de dinero. Al final no me queda claro cuál es el objetivo. Y bueno, y claramente el objetivo es perseguir, estigmatizar, y como ellos mismos lo dijeron, lo dijo el mismo Leite, ¿verdad? Es convertirnos en parias, que la gente crea que nosotros lavamos dinero, que nosotros robamos con el trabajo que hacemos, porque luchamos por la democracia, porque queremos un país mejor, porque nos levantamos, como te dije, tratando de todo contra nuestra energía y nuestra fuerza de que esto sea mejor. Pero acordate, detrás nuestro también hay otra gente que trabaja y vive dignamente. Nosotros no somos solo Ezequiel y yo, ni la fundación, ni la gente que está al frente de Juntos. Detrás hay mucha gente, nosotros también tenemos familia, y todo este ataque, incluso personal, donde han ventilado datos personales familiares de otras personas. Bueno, hoy Leite está viviendo en carne propia lo que le pasó, y lo lamento mucho porque me parece muy triste que tengan que hacer eso con la gente, porque conmigo sí lo hacen, y así como con otros compañeros y compañeras. O sea, me parece una campaña realmente asquerosa, es una campaña que ya se hizo en otros países, es la misma. Y no creas que esto se va a quedar acá, Luis. Si esto continúa, esto va a escalar, y no va a escalar solo acá en Paraguay, va a escalar afuera, se va a instalar a nivel internacional, se va a instalar en organismos como la OEA, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque estas son leyes similares a las que ya están en vigencia en países como Nicaragua. O sea, Santiago Peña con sus boludeces se va a convertir dentro de poco en Daniel Ortega, si es que siguen haciendo boludeces. A ver, aclaremos que las supuestas boludeces de Santiago Peña fue, digamos, hacerle cambios a la ley. Sí. O sea... sí, las boludeces fueron hacerle cambio a la ley y que no sea algo tan absurdo como incluir a personas físicas. O sea, en realidad la ley era una gran boludez. Digamos que los cambios que él planteó iban a ser la menos boluda. Y sigue siendo boluda, pero no tan extremadamente boluda. Claro, hizo algunas exclusiones muy fantásticas, así como sacarle a los partidos políticos, a las iglesias. No, a los organismos internacionales. A las comisiones vecinales, que son votos. Que eliminaron las sanciones económicas, por ejemplo, que eran absurdas. Sí, eliminaron las sanciones económicas, que eran completamente absurdas, pero te pueden cerrar la organización y suspenderte tus derechos civiles. Bueno, tu derecho al trabajo, inclusive en este caso, como directivo de una organización por una buena cantidad de años. Si vos lo comparás con la Ley de Acceso a la Información Pública, la máxima autoridad de una organización que niega esta información pública, en el mejor de los casos, tiene una suspensión en el ejercicio de la función pública por 2 años y no pasa absolutamente nada. Pero hay algo que creo que es importante. Vos mencionaste que supuestamente los clubes de fútbol están excluidos. Sí. Eso es lo que se dijo. Yo acá estoy leyendo el texto que circuló el otro día, que es el que supuestamente se habría aprobado. Y quiero decir que esta es una de las sospechas que tengo de que por eso no se lo esté haciendo público. Dice, también se encontrarán excluidos, expresamente de alcance de la presente ley, las organizaciones de carácter estrictamente deportivo no profesional. Ah, no profesional. Así dice. Entonces, entran los clubes deportivos. Y ese, a ver, yo creo que ahí no se dieron cuenta. Eso es por tratar de mandar de atropellada alguna cuestión de estas.
no sabemos, insisto, el texto que se va a aprobar. Con lo cual, por otra parte, están excluidos los sindicatos, los gremios no. ¿Y cuál es el motivo de esa distinción? Lo desconocemos. ¿Dónde está la garantía de igualdad en este caso? Ante la ley, claro. Bueno, el tema obviamente está abierto. A ver, es importante transparentar organizaciones que manejan fondos públicos. Es clave hacerlo. Ya está. A mí me impresiona, sí, pero digo, que se lleve, que la ley se respete y se cumpla. Yo no he conseguido hasta ahora información de una organización de la sociedad civil, entre comillas, que se llama OPACI, que administra fondos de los municipios. En solo 5 años llegaron a manejar más de 30 millones de dólares y resulta que no hay información sobre en qué gastaron la plata, cómo la gastaron, quién cobró ese dinero. Una fundación que administra la familia del actual presidente del Congreso, Bachi Núñez, desde hace no sé cuánto tiempo. No sabemos, por ejemplo, no pidieron ninguna información a las organizaciones no gubernamentales que se crearon durante la pandemia, que antes no existían, y que administraron los fondos que recibieron gobernaciones y municipios durante la pandemia. Pero de ellos no tenemos ninguna información. Sí, con 2 gobernadores procesados. Bueno, esto está abierto. Gracias a Marta. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Mañana supuestamente, bueno, hay una conferencia de prensa que llamó Leite, que no es el punto, ojo. No. Está exactamente igual que las otras. En tal caso tiene que dar explicaciones con el dinero que usó Itaipú, ¿verdad? Que debería haber subido a la página inclusive También la información. está la amenaza de que van a judicializar este proceso para los que hemos entregado información que para ellos no es suficiente, y hay una lista de organizaciones a las cuales Dionisio Amarilla solicitó permiso, siendo que él tiene incluso poderes para solicitar vía judicial la información de las organizaciones que a su criterio no cumplen con su requerimiento de entregar información sobre el dinero que nos da el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo sigue esto mañana. Sé que están como locos buscando facturas. Por ejemplo, están buscando alguna factura mía de en qué ONG estoy. Y lamento decirle que no estoy en ninguna, pero no tendría problema. Si mañana me convoca no sé cómo se llama la de Estados Unidos, USAID, y me dice, mira, queremos que conduzcan los bebés, no tengo ningún problema. O sea, porque es lícito y además no tiene nada de malo. Es un excelente trabajo. Pero bueno, lo siento por ustedes que están buscando, porque hasta el momento, digamos, no me quejo del salario. Podríamos ganar más en el canal, ¿verdad? Pero no me quejo del salario que estoy teniendo, así que en este momento no estoy requiriendo de ningún otro ingreso, así que lamento mucho. Pero bueno, sigan buscando gente, me parece bien. Nos tenemos que ir, yo les agradezco muchísimo, muchísimo. Enseguida vamos a estar compartiendo la entrevista que le hizo Iván a Cristian Turrini. Él está condenado a 20 años de prisión por un caso de narcotráfico y contó muchas cosas de lo que se vive en prisión y de cómo funciona el negocio. Así que vamos a compartir eso enseguida. Bueno, estamos ya con nuestro amigo Iván, que hizo una entrevista, bueno, fuerte. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Un saludo a toda la audiencia. Hablamos con Cristian Turrini, recordemos, ex director de la televisión pública. En algún momento construyó viviendas sociales para la Senavitat. Él está condenado a 20 años de cárcel por un caso de tráfico internacional de drogas, asociación criminal. Actualmente se encuentra en el penal de Concepción y en compañía de su abogado, quien le provee de un teléfono. Pudimos tener esa comunicación a través de una videollamada y dio importantes declaraciones. Pero antes de escuchar, me gustaría que en el siguiente material recordemos cómo cae Cristian Turrini, en torno a qué caso y lo que se supo en torno a su condena. Ok, vamos a empezar con esto. ¿Quién es Cristian Turrini y cuál es su historia? Porque está preso. Vamos con eso. La investigación que derivó en el proceso a Cristian Turrini se inició tras la incautación de 3.406 kilos de cocaína en el puerto de Amberes, en Bélgica, el 26 de junio del 2020. La droga se encontraba oculta en una carga de carbón vegetal transportada dentro de un contenedor. En el marco de esta investigación se realizaron varios procedimientos durante los cuales se verificaron contenedores cargados con carbón vegetal en un puerto privado de la ciudad de Villeta.
Así fue como se encontraron 2.906 kilos de cocaína mimetizada entre carbón dentro de bolsas de 20 kilos cada una. El hallazgo se daba entre el 19 y el 21 de octubre del 2020, una carga récord para ese momento. La condena. Cristian César Turrini Ayala, exdirector de la TV Pública, fue condenado a 20 años de cárcel por tráfico internacional de drogas y asociación criminal, tras comprobarse en un juicio oral que él mismo participó realizando los trámites para la remisión de una carga de 2.906 kilos de cocaína entre carbón vegetal con destino a Israel. El tribunal analizó el artículo 43 de la ley número 1340/88 para aplicar la pena a Turrini. En dicho apéndice, la norma prevé la disminución de hasta la quinta parte de la condena en casos de que el procesado provea de información que permita el comiso de sustancias ilícitas o desmantelar organizaciones criminales. Turrini habló y con sus declaraciones cayeron otras importantes organizaciones criminales. ¿De quiénes se trata? Hoy te lo contamos aquí, en Políticamente Incorrecto. Bueno, esta es la presentación de quién es Turrini y del caso, que fue un caso escandaloso en el momento, la cantidad impresionante de droga. Supongo yo que él se mantiene en su presunta inocencia y dice que terminó cayendo, digamos, en una operación de la que no sabía que se estaba haciendo, porque la droga es real. Efectivamente, y de hecho en esta primera parte él habla de cómo él se inicia en el negocio de la exportación de carbón. Él dice que era un negocio muy fructífero, que en su momento fue como un extra para él, pero poco a poco fue teniendo grandes, importantes ganancias a través de esto. Y él dice que en todo ese proceso en realidad eran otras las personas que se encargaban de contaminar la droga. Sin embargo, hay que decir que él fue condenado en primera instancia a 20 años de cárcel. Luego, a través de su defensa, esta condena fue apelada. Una sala de apelación ratificó la condena y ahora todavía se espera la decisión de otras instancias. Pero en esta primera parte, Turrini habla de cómo se inició en este negocio, quiénes lo contactan y dan nombres. Nombres de algunas personas que están procesadas y nombres de otras personas que hasta el momento no fueron incluidas en la investigación y, dice Turrini, gozan de protección política, que la Fiscalía sabe quiénes son, que se han presentado pruebas, pero que hasta el momento sobre estas personas no hay ningún proceso abierto. Compartamos eso. Ahora pesa una condena de 20 años. Todavía no está firme. Todavía le ruego a Dios para que se haga justicia y para que Él pueda intervenir y que algo pueda pasar. Pero efectivamente, en el 2019, yo justamente había iniciado una empresa que se dedicaba a la educación financiera y paralelamente mi hermano, que en ese momento estaba llevando carbón a los Estados Unidos, me pidió para que yo hablase con su proveedor de carbón, puesto que él estaba teniendo algunos problemas familiares, Andrés Fernández. Y así fue que me reuní con Andrés Fernández y él me dijo de que él tenía más de 7 años de experiencia en la exportación de carbón. Me contó que había facturado en un año como $7 millones en la exportación y que había vendido su parte a unos socios que tenía y que quería volver a empezar. Entonces, de repente, este negocio que era un negocio extra que yo tenía, se estaba convirtiendo en un negocio que estaba generando muchísimo dinero, porque en la venta de productos la diferencia puede ser bastante grande a favor del intermediario. Con el tema del carbón, nosotros comprábamos el carbón ya todo empaquetado y todo despachado por $280 la tonelada, 340 en épocas malas, y vendíamos por $450 la tonelada. Un contenedor tiene 20 toneladas como mínimo. Entonces, por cada contenedor estábamos ganando más de $3.000. Inicialmente, la Fiscalía no tenía absolutamente nada. Ellos sabían de que habían agarrado un contenedor en el puerto de Terport que tenía cocaína, que estaba mimetizada con el carbón. Sabían de que quién era el exportador.
y quiénes fueron los brokers. Entonces vinieron y nos agarraron a nosotros. Es más, hoy hay 3 personas que están en su juicio oral por esta misma causa. Son 4, pero voy a hablar de 3. Alberto Ayala, el exportador, a quien yo no conocía, jamás lo había visto en persona en mi vida. Andrés Fernández, el que era mi socio, y Ariel Aquino, que era la persona que se iba a conseguir el carbón en el Chaco y se encargaba de todo lo que era empaquetamiento y producción. Y sobre el punto, Cristian, hay personas que vos hoy podés identificar que claramente están vinculados y siguen en la impunidad. Por supuesto que sí. Luis Argüello y Tiago Suárez son las 2 personas que la Fiscalía no hizo absolutamente nada para ir detrás de ellos. Me hicieron promesas que lo harían. Sí fueron detrás de Miguel Servín, la otra persona que está ahora con su juicio oral, el que me había presentado a los empresarios. Miguel Servín es Miguel Celular. Miguel Servín. Él es la persona que nos presentó a estos 2 empresarios que decían que tenían clientes en Europa. ¿Y los que están libres tienen algún tipo de protección política? Estoy seguro que sí. O sea, hace poco creo que la diputada Vallejos dijo de que Paraguay era rehén del crimen organizado. Y yo creo eso fielmente. Es más, la Fiscalía me pidió para que yo les diera ciertas pruebas, ¿verdad? Entonces, yo tenía prohibido, cuando estaba en la agrupación especializada, por mi seguridad, tenía prohibido de ir al lugar donde estaban los del PCC. El comandante me había prohibido. No obstante, se dio la oportunidad de que uno de estos del PCC, conocido como Cachorrón, iba a hacer una comunicación con Miguel Servín. Bueno, tenemos esta primera parte donde él cuenta cómo supuestamente termina involucrado. Obviamente nadie está obligado a declarar en su contra. Él dice que es inocente, que no sabía que se estaba haciendo esta operación y menciona a determinadas personas que supuestamente ni siquiera fueron molestadas por la Fiscalía y que tendrían protección política. Pero después él tiene una historia también de su permanencia. Él estuvo en la agrupación especializada. Estuvo en la agrupación especializada y sobre su experiencia le hicimos algunas consultas. Y en esta segunda parte tenemos un contenido bastante importante en la declaración que da Cristian Turrini, porque él cuenta lo que vivió en la agrupación especializada y da nombres. Por ejemplo, menciona al comisario José Velázquez, actual director de la agrupación especializada. ¿Hasta hoy? Hasta hoy. Él sigue siendo. Sigue siendo. Y Turrini reconoce que él le realizaba un pago al director de la agrupación, ustedes lo van a escuchar, a cambio de que él pueda tener cierta comodidad. Y además dice que otros narcos pagaban mucho más a este comisario. También cuenta sobre el allanamiento que se realizó el día en que la Fiscalía y la Policía va a revisar los calabozos de las personas que tenían casos relacionados al fiscal Marcelo Pecci después de su asesinato, en busca de elementos para saber si la orden eventualmente salió de la agrupación especializada. Y aquí va a dar algunos nombres que en torno a este caso pueden ser muy relevantes, así que les pido especial atención a esta segunda parte y luego vamos a repasar los nombres que va a dar Cristian Turrini en este extracto de la entrevista. Escuchamos. Los traficantes gozan de ciertos privilegios en todos los lugares de reclusión. En ese momento, ¿quién estaba a cargo de la agrupación? Porque esto tiene que ser en complicidad con el jefe de la agrupación. Mira que en ese momento estaba un señor, una persona que fue muy humana, que a mí me trató excelentemente bien. Era el comandante Vera, una persona que a mí jamás me pidió dinero, jamás. Blas Vera, siempre me trató de la mejor manera. Nunca me pidió dinero. Después hubieron cambios y me empezaron a pedir mensualidad. Yo tenía que pagar una mensualidad para poder permanecer en mi habitación. ¿Quiénes te pidieron dinero? El comandante que vino después. ¿Quién es? Velázquez. José Velázquez. El mismo. ¿Qué sumas te pedía, Cristian? A mí me pedían 1.200.000 por mes.
que era el precio de mi alquiler. Tengo entendido que a los narcotraficantes le pedían $500 para arriba. ¿A cambio de qué tipo de beneficios? Y tenían muchos beneficios, aparte de tener la habitación privada, donde podían permanecer solos, podían recibir visitas a cualquier hora, podían meter bebidas alcohólicas. Y sobre tu experiencia en la agrupación, Cristian, en algún momento yo recuerdo, por ejemplo, que después del asesinato del fiscal Marcelo Pecci se allanan celdas, se retiran teléfonos. ¿Vos viviste aquella situación? Sí, sí. Para mí fue uno de los peores momentos que pasé en todo este tiempo. Pasé muchos momentos feos, pero ese fue uno de los momentos feos. Ya estaba dormido, yo solía acostarme temprano, eso de las 10 de la noche. Entraron a mi habitación cerca de las 12 de la noche. Estaba un poco confundido porque me tocaron la puerta y pensé que ya era de mañana y les dije buen día, porque ahí se hacen revisiones a las 6 de la mañana y pensé que me estaban revisando. Dije buen día, me volvieron a tocar la puerta y ahí me levanté, medio sonámbulo, me estaba yendo a la puerta y ahí de una patada echan mi puerta y me encañonan y hace el ruido del fusil y me tiran al piso. Y me dicen al suelo. Yo en ese momento estaba seguro que entraron para matarme. Y le dije, por favor no me maten, tengo familia, por favor no me maten. Me sacaron al pasillo, estaba yo solamente con un short, sin remera, en el pasillo, y entraron 4 agentes a mi habitación. Me robaron absolutamente todo. Tenía la última parte del dinero que tenía que pagar a mi abogado, Eduardo Casenave. Tenía perfumes, tenía championes para momentos de recreamiento. Tenía una remera de Olimpia nuevita que me habían regalado. Me llevaron todo, me robaron todo. A ver, pero él dio un nombre, me decías. Sí, porque esto continúa. La siguiente pregunta que le hacemos, ¿cuáles son las otras celdas que revisaron? Eso fue cuando asesinaron a Marcelo Pecci. Días después del asesinato se supo, de hecho, porque nos hicimos eco de la noticia, de los allanamientos que hicieron a las celdas para incautar celulares y ver si eventualmente la orden sale de la agrupación especializada. La orden para asesinar para asesinar al fiscal Marcelo Pecci. Entonces él cuenta, él estaba en ese momento en la agrupación especializada. En la agrupación especializada y una de las celdas allanadas fue la suya. Él dice, yo no tenía nada que ver, pero sé que luego, por ejemplo, allanan la celda de Jaime Franco. ¿Quién es Jaime Franco? Jaime Franco. ¿Quién es Jaime Franco? Jaime Franco continúa en la agrupación especializada. Turrini hoy está en Concepción. Muchos de los que estaban ahí fueron trasladados, pero él no. Llamativamente no fue trasladado. El director sigue siendo el comisario José Velázquez. Jaime Franco es un hombre que cae preso allá por el año 2012, luego de que haya sido descubierto con una carga de cocaína en una investigación realizada por el fiscal Marcelo Pecci. Franco fue condenado a 12 años de cárcel. La condena fue considerada exigua por el fiscal Pecci, que apela a esta decisión del tribunal, que finalmente es aumentada a 18 años de cárcel. Trabajo del fiscal Marcelo Pecci. Jaime Franco estuvo primeramente en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y en el año 2020, ya él cumpliendo su condena, se descubre que logró montar un laboratorio de producción de droga en el penal de Tacumbú, en un operativo encabezado por el fiscal Marcelo Pecci. El director del penal de Tacumbú entonces era Óscar Daniel González Olmedo, quien fue asesinado el Día del Padre del año 2022. O sea, años después de esto. 2 años después de que se haya descubierto ese laboratorio que obliga a que las autoridades pidan su traslado a la agrupación especializada. Asesinan al director. ¿Quién solicitó que él sea trasladado de Tacumbú a la agrupación especializada? La ministra Cecilia Pérez, quien denunció haber sido amenazada de muerte también por Jaime Franco. Además, tenemos información de que existiría una lista de personas que estaban en el interés de Jaime Franco de ser eliminadas.
El director del penal de Acumbúa entonces, que efectivamente fue asesinado, un hecho de sicariato en el Día del Padre en el año 2022. El fiscal Marcelo Pecci, no podemos confirmar que él tenga fehacientemente relación con esa orden, pero lo mataron, él tenía la intención de hacerlo y a él lo matan en Colombia. Y la que sobrevive de esa lista fue Cecilia Pérez, quien meses después fue trasladada a Washington por el presidente Mario Abdo Benítez, de algún modo entendemos que para resguardar su seguridad, porque ella había hecho esa denuncia y aquí nuestra compañera Fátima Garay se había hecho eco de esa denuncia que realiza la ministra Cecilia Pérez. ¿Por qué hablamos de Jaime Franco? Porque ahora va a ser mencionado por Turrini. Reitero, Turrini dice, yo no quiero dar nombre porque Jaime Franco me daba protección cuando estaba en la agrupación. Pero es sabido que su nombre sonaba en torno al caso del fiscal Marcelo Pecci. La persona a la que voy a decir que era el objetivo de ese procedimiento en particular, ¿quién es? Salió en las noticias, o sea, creo que no es un secreto, fueron detrás de Jaime Franco. Y de tu experiencia en la agrupación, de lo que vos escuchaste, ¿crees que Jaime Franco podría tener alguna vinculación o nunca escuchaste nada? Preferiría no hablar de sospechas que yo tengo con respecto a personas que estaban ahí adentro. Jaime Franco fue una persona que se portó muy bien conmigo estando yo ahí adentro y creo que gracias a él tuve cierta protección todo el tiempo que yo estuve en la agrupación, hasta que José Velázquez tomó la decisión de sacar a los civiles de la agrupación especializada y yo fui el primero en ser sacado, por más que yo era uno de los únicos que tenía una orden judicial para estar en la agrupación especializada. Pero creo que empezaron a decir de que muy posiblemente yo era la persona que había dado información, por eso es de que fueron a hacer esos allanamientos, cosa que no es cierto. Claro, entonces bien, sin dar nombres, ¿crees que efectivamente alguien que estuvo en la agrupación pudo haber estado vinculado con ese caso en particular? Sí. Es algo que allí se sabe. Sí. ¿Qué comentaban al respecto, sin dar nombres? Se comentaban de que habían personas ahí que podrían haber estado involucrados en ese asesinato. Y creo que es algo de conocimiento, porque por algo los fiscales fueron a hacer allanamientos ahí. Ellos tenían cierta información, tenían información de inteligencia, y yo creo que por la amistad que yo tenía con esa persona en particular, fueron y allanaron mi habitación pensando de que por ahí yo estaba escondiendo algo de él. Pero como te dije anteriormente, a mí no se hizo un acta de allanamiento de mi habitación. Sencillamente entraron los agentes de la FOPI y llevaron todo lo que quisieron. Y la persona o las personas que tuvieron que ver con el mandamiento de asesinar al fiscal Pecci gozan de algún tipo de protección hoy. Por supuesto. Yo creo que tanto de la Fiscalía como de la propia policía creo que tienen cierta protección. Por eso es que no pueden llegar a esas personas. Los narcotraficantes, para transportar 10 kilos de cocaína, contratan hasta la policía para transportar 10 kilos de cocaína. Si supuestamente en ese depósito habían 3.000 kilos de cocaína, ¿no pensás que por lo menos deberíamos haber tenido 10 pistoleros dentro del depósito y 10 afuera? Porque entre los narcotraficantes ellos se roban la carga, inclusive agentes de la SENAT y de la policía a veces van y roban las cargas de los narcotraficantes. Eso es algo muy sabido y en la agrupación hay muchísimos ex policías que fueron procesados y condenados por estar involucrados en temas parecidos. Yo lo único que les ruego a estos jueces es justicia. Les pido a ellos de que lean las actas. Es más,
tengo entendido que todo ese juicio se grabó. Escuchen lo que se dijo en ese juicio, porque la sentencia definitivamente no es algo que salió de ese juicio. Es imposible que ellos hayan llegado a esa conclusión. Imposible, imposible. ¿Cómo la Cámara pudo ratificar esa condena? Me sorprende porque supuestamente son jueces altamente capacitados y hubieron tantos errores en esa sentencia, ni siquiera fue fundamentada la sentencia. Y aún así siguen con este juego y creo que soy el que tiene que pagar por los culpables. No soy una persona santa, pero de este crimen yo no tengo nada que ver. Bueno, obviamente en la última parte ya estaba hablando de su caso. De su caso, ¿no? nuevamente. De sí. su caso en particular y que él habla de gente que está fuera de esto, ¿no? Pero hay muchísimos elementos acá que, bueno, habrá que ir desmenuzándolos, Iván, ¿no? Pero habla del pago al comandante de la agrupación especializada, de protecciones de este hombre que, bueno, si este hombre le daba protección, quiere decir que él era una autoridad dentro de la penitenciaría. Estoy hablando de este hombre de Jaime Franco. Quien claramente algún tipo de poder tiene, porque hoy sigue en la agrupación especializada y Turrini reconoce que él estaba bien gracias a la protección que le daba Jaime Franco, quien también fue mencionado incluso en Colombia por el caso del fiscal Pecci. Y también tenemos la información de que en Paraguay su familia accedió a esta información y decidió enviarla a Colombia. El problema es que la fiscalía en Paraguay, que incautó los teléfonos de Turrini, que era amigo de Jaime Franco, del propio Jaime Franco, hasta el momento no ha dado a conocer nada sobre este elemento en particular que debería estar en la mira, por lo menos porque además Franco es compadre de Miguel Ángel Infran, de Tío Rico, quienes tienen el caso a ultranza, que también en parte tenía vinculación con el fiscal Pecci. Es muy importante eso último, ¿eh? O sea, Franco estaba conectado con Tío Rico. Son compadres. Claro. Tío Rico, que recordemos, tiene todo este operativo en el que entra, entre otros, en el circuito Erico Galeano. Así mismo. Y en algún momento el propio Infran decía que Franco cae en un procedimiento por culpa de Pecci. Los liberales también tuvieron su fiesta fit, Iván. Tuvieron su convención el día de hoy. Hay que recordar que para un sector esta convención es ilegal y en esta jornada decidieron desdoblar las elecciones e ir a internas para renovar el directorio el próximo año. Esto es lo principal. Habrá que ver ahora el sector de Hugo Fleitas si realiza una denuncia, porque ellos ya anunciaron que consideraban que esta actividad del día de hoy fue ilegal. Preparamos un resumen de lo que pasó. A ver. La participación de más de 400 convencionales de 603 habilitados se realizó el domingo la convención extraordinaria del PLRA en el Rowing Club de Asunción, impulsada por el movimiento Nuevo Liberalismo que encabeza el gobernador de Central. Por mayoría de los presentes aprobaron adelantar para el 17 de agosto del 2025 los comicios para renovar el directorio partidario, para que la misma no coincida con las municipales. También aprobaron el cambio del estatuto, estableciendo que el titular del PLRA que quiera candidatarse a presidente de la República deberá renunciar 6 meses antes de las internas. Ricardo Estigarribia afirmó que no se puede calificar de ilegal la convención, como asegura el titular de su partido, Hugo Fleitas, porque se cumplió con todos los requisitos. También rechazó el rótulo de cartista, alegando que esa acusación está desgastada. Señaló que su candidato para dirigir el PLRA es el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros. Lo que hoy se ha decidido acá, yo creo que es el primer paso más importante que el partido va a tomar para nuevamente fortalecerse y que el partido vuelva a renacer para las próximas elecciones, estar organizado y tener grandes posibilidades en toda la República. La modificación del estatuto también entre eso para poder mejorar un poco todo eso. Y la modificación de los estatutos son algunos artículos, pero el artículo más importante es la limitación del presidente del partido, porque todos los presidentes que estuvo el directorio de la era democrática automáticamente se convirtieron en candidato presidencial y descuidaron el trabajo partidario. Entonces, si el presidente del partido se candidata a presidente de la República, que renuncie con 6 meses de anticipación para que pueda gobernar antes de la interna. Nosotros hicimos todo como corresponde. Ellos
alegaban también que quién iba a dirigir la convención. Y vino a dirigir el vicepresidente del Partido Liberal. O sea, ¿qué van a alegar? Que no se hizo en forma ni el proceso fue legal. ¿Esta mayoría le da legitimidad a esta convención, cree usted? Esta mayoría le da totalmente una legitimidad. Reconocidos dirigentes liberales participaron de la convención, entre ellos Celeste. Bueno, esto fue parte de lo que fue acá. Básicamente va entonces a elecciones el año que viene, salvo que consiga algún recurso Fleitas ante la justicia. Que declare ilegal la convención del día de hoy. En el 2025 elecciones para renovar el directorio. Bueno. A meses de las internas municipales van a estar en eso los liberales. Bueno, gracias Iván. Mañana seguimos con todo esto que trajiste hoy, por supuesto. Nos vamos nosotros. Que tengan todos un feliz resto de jornada. Chao, chao.